George va a heredar una finca de 52.000 hectáreas y un ducado que genera más de 30 millones de euros al año. Charlotte y Louis no van a recibir nada de eso. Y no es una decisión de sus padres. Está escrito desde hace más de 700 años. Pero eso no es lo más llamativo de esta historia. Lo que casi nadie cuenta es que hay un título que le correspondería a Louis por tradición desde 1474 y que hoy la familia probablemente no se atreva a dárselo, por culpa de su tío abuelo. Si te interesa entender de verdad cómo funciona el reparto de poder dentro de esa familia y no la versión de titular, suscríbete ahora. Acá lo desarmamos pieza por pieza. Empecemos por lo que cambia el día que Guillermo se convierta en rey, porque ese día se reordena todo. George tiene 13 años, Charlotte 10, Louis 7. En el colegio no usan sus títulos, se los conoce simplemente como George Wales, Charlotte Wales y Louis Wales, por el título de sus padres como príncipes de Gales. Esos apellidos escolares cambiaron en septiembre de 2022, cuando murió Isabel II, y sus padres pasaron de duques de Cambridge a príncipes de Gales. Ese detalle, que parece menor, es en realidad la primera lección de cómo funciona esto. Los tres hermanos llevan el apellido que les dicta el cargo de su padre. Cuando el cargo cambie, todo cambia con él. Vamos entonces al reparto. George es el único que recibe algo de forma automática. En el momento exacto en que su padre asciende al trono, hereda el ducado de Cornualles y los títulos asociados, entre ellos el de duque de Rothesay en Escocia. No hay ceremonia ni decisión de por medio. Ocurre en el mismo instante. Y el ducado de Cornualles no es un título honorífico. Es una finca de más de 52.000 hectáreas que genera, según la prensa alemana que analizó su patrimonio, alrededor de 30 millones de euros anuales. George va a poder administrarlo como quiera. A eso se suma el dinero que recibió de su bisabuela, Isabel II, cuando falleció. Para dimensionarlo bien, el ducado de Cornualles se creó en 1337 y desde entonces pertenece siempre al hijo mayor del monarca reinante. No es del rey ni del estado. Incluye tierras agrícolas repartidas por varios condados ingleses, propiedades urbanas e incluso el estadio de un club de fútbol. Carlos lo administró durante más de 50 años antes de pasárselo a Guillermo, y Guillermo se lo pasará a George. Con 13 años, ese chico ya tiene resuelto su futuro económico de una forma que la mayoría de la gente no llega a dimensionar. Ahora, lo de príncipe de Gales es distinto, y ahí hay un matiz que casi nadie explica bien. Ese título no es automático, se concede. Guillermo lo recibió casi de inmediato, cuando Carlos ascendió, pero eso fue porque tenía 40 años y estaba casado. George podría recibirlo mucho más tarde, dependiendo de su edad y de su estado civil en ese momento. El reconocimiento de príncipe de Gales se remonta a 1301 y es uno de los vínculos más antiguos entre la corona y su heredero. Si te está resultando interesante, déjame el like. Nos ayuda muchísimo a que estas historias lleguen a más gente. Pasemos a Charlotte, que es donde la historia se vuelve incómoda. Charlotte no recibe absolutamente nada de forma automática cuando su padre sea rey. Ni ducado, ni finca, ni ingresos anuales. Su título de princesa lo conserva, pero no hay ningún patrimonio vinculado a él. Y acá hay que ser preciso, porque circula bastante confusión al respecto. Charlotte sí conserva su lugar en la línea de sucesión por delante de su hermano menor Louis. Gracias a la reforma de 2013 que eliminó la preferencia masculina para el trono británico. En ese sentido, su posición está protegida. Pero el trono es una cosa y el patrimonio es otra. La reforma de 2013 cambió el orden de sucesión a la corona. No tocó los ducados, ni las fincas, ni los títulos nobiliarios con bienes atados. Esos siguen funcionando con las reglas de siempre. O sea, Charlotte está tercera en la línea al trono británico, por delante de Louis, y aún así es la única de los tres hermanos que no tiene ningún patrimonio institucional asignado ni previsto. Según explican distintos expertos citados por la prensa española, al no estar en línea directa al trono, Charlotte va a tener bastante más libertad en sus elecciones personales y profesionales. Puede dedicarse a una causa propia
o construir una carrera más personalizada, siempre dentro de los límites de la institución. Es la lectura optimista de su situación, y probablemente sea cierta, pero conviene no maquillarlo. Esa libertad es también la consecuencia de no tener un rol asignado, y hay un antecedente que conviene tener presente, porque muestra hacia dónde puede ir esto. La princesa Ana, hermana de Carlos III, es desde hace décadas una de las integrantes más trabajadoras de toda la familia real británica, con cientos de compromisos oficiales cada año. Nunca tuvo un ducado propio ni un patrimonio institucional asignado. Construyó su lugar a fuerza de agenda, no de herencia. Ese es probablemente el camino que le espera a Charlotte. Relevancia ganada, no recibida. Y ahora, Luis. Acá está la parte más interesante de todo esto. Luis tampoco recibe nada automáticamente. Pero, a diferencia de su hermana, sí podría optar a varios títulos más adelante, precisamente por ser varón. El más tradicional de todos es el Ducado de York. Ese título está ligado al segundo hijo varón del monarca desde 1474, o sea, desde hace más de 550 años. Es el que llevó Jorge VI antes de la abdicación de su hermano en 1936, es decir, el padre de Isabel II. Es, por tradición, el título que le corresponde a Luis, y hay un problema enorme con eso. El nombre York quedó completamente marcado por el escándalo alrededor de Andrew, que perdió ese ducado, y todos sus títulos, en octubre de 2025, en el marco de las investigaciones sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein. O sea que el título más tradicional para el segundo hijo de un rey británico está hoy asociado, en la cabeza de todo el mundo, al mayor escándalo de la monarquía moderna. Si te interesa este tipo de análisis, este es un buen momento para suscribirte. Seguimos de cerca cada movimiento de la familia real británica, separando siempre el hecho de la interpretación. Y acá llegamos a la pregunta que nadie respondió todavía. ¿Y si Luis nunca llega a ser duque de York? Es una posibilidad real. Devolverle ese nombre a la circulación, dárselo a un chico de 7 años que va a crecer con él, implicaría reactivar públicamente una asociación que la institución pasó años tratando de enterrar. Cada vez que alguien dijera duque de York, medio mundo pensaría en Andrew antes que en Luis. Existen alternativas históricas: el ducado de Sussex, el de Kent, el de Gloucester, el de Connaught. Ninguno arrastra el peso que hoy arrastra York. Y la propia familia ya demostró que está dispuesta a romper tradiciones cuando el costo reputacional es demasiado alto. Retirarle los títulos a Andrew fue exactamente eso. Aunque conviene señalar que Sussex también tiene su complicación, porque es el título que hoy lleva Harry, y la relación entre los Sussex y el resto de la familia sigue sin resolverse. Kent y Gloucester están actualmente en uso por primos del rey. Así que la lista de opciones limpias es más corta de lo que parece a primera vista. Mi lectura, y quiero ser claro en que esto es interpretación mía y no un hecho confirmado, es que York difícilmente vuelva a usarse en esta generación. Un título vale por lo que evoca, y ese hoy evoca lo peor que le pasó a la familia en décadas. Hay un precedente que respalda esta idea. El ducado de Windsor, que llevó Eduardo VIII tras abdicar en 1936, nunca volvió a concederse a nadie después de su muerte. Simplemente se dejó morir, sin anuncio ni explicación. Cuando un título queda demasiado asociado a un episodio incómodo, la institución no lo prohíbe. Deja de usarlo y espera a que el tiempo haga el resto. Y hay algo más de fondo en toda esta historia. Estos 3 chicos van a crecer sabiendo exactamente cuánto vale cada uno dentro de la institución. George lo tiene todo resuelto desde los 13. Charlotte tiene un lugar en la línea de sucesión, pero ningún patrimonio. Y Louis va a heredar, probablemente, un título que todavía no existe porque el que le tocaba está quemado. Nada de eso lo decidieron ellos. Ni siquiera lo decidieron sus padres. Lo decidieron reglas escritas hace siglos. Y un escándalo que ocurrió cuando el menor de los 3 tenía 6 años. Antes de irte, te dejo la pregunta de hoy. ¿Te parece bien que Charlotte esté tercera en la línea al trono, pero sin ningún patrimonio asignado? ¿O crees que la reforma de 2013 se quedó a mitad de camino? Contame tu opinión en los comentarios.
leo todos. Y si llegaste hasta acá y todavía no te suscribiste, este es el momento. Publicamos seguido sobre la familia real británica, siempre separando lo confirmado de lo que es interpretación. Nos vemos en el próximo video.